Hay harta investigación respecto de los factores de riesgo de suicidio. No voy a ahondar mucho en temas de edad y género porque ya lo mencioné, los varones tienen bastante más riesgo que las mujeres de morir por suicidio, pero las mujeres tienen bastante más riesgo que los varones de intentar suicidarse. En cuanto a la edad, el grupo de más alto riesgo de morir por suicidio es el grupo que está sobre la quinta y especialmente sobre la sexta década de la vida. O sea, de 50 años para arriba ya es más peligroso. Hay factores de riesgo de suicidio que tienen que ver con la historia de suicidalidad de la persona y su familia, con la presencia de enfermedades psiquiátricas, con la presencia de enfermedades médicas no psiquiátricas, con factores psicosociales, con factores genéticos y familiares y con factores cognitivos y de la persona. En cuanto a la suicidalidad, el haber tenido un intento de suicidio aumenta en 40 veces el riesgo de un segundo intento y durante el primer año este riesgo es 100 veces mayor. La mitad de los suicidas intentó suicidarse previamente, pero ojo, eso significa que hay otra mitad que no ha intentado nunca suicidarse y que efectivamente muere al primer intento. Sin embargo, aquellos que mueren al primer intento no nos permiten hacer ninguna intervención. La mayor correlación se observa cuando hay más planificación, cuando hubo comunicaciones suicidas, cuando ha habido intentos abortados o interrumpidos por el mismo paciente o interrumpidos por terceros, en las personas que además de tener suicidalidad tienen autolesiones sin finalidad suicida y cuando se han llevado a cabo preparativos suicidas más detallados. En cuanto a la presencia de enfermedad psiquiátrica, los trastornos del ánimo, la esquizofrenia, los trastornos por uso de sustancias, los trastornos de la personalidad, los trastornos de la ansiedad y los trastornos de la conducta alimentaria son las patologías que tienen más riesgo de suicidio. Toda la patología psiquiátrica aumenta el riesgo de suicidio, pero esto lo hace con mayor frecuencia. Ahora, independientemente de la patología, las personas que tienen algunos de los síntomas que les voy a mencionar a continuación tienen más riesgo de suicidarse. La ansiedad severa, el insomnio grave, la agitación depresiva, la irritabilidad extrema, los estados psicóticos, un brusco empeoramiento en una persona que venía más o menos bien y se empeora bruscamente, o una mejoría anímica inexplicable, el paciente que yo he estado viendo hace tiempo y que lleva tiempo mal y de pronto aparece en una consulta mucho mejor, es una persona que tiene más riesgo de suicidio. Puede sentirse mejor porque el tomar la decisión del suicidio provoca un alivio sintomático paradójico. La presencia de algo que algunos llaman desesperación, que es una mezcla de una angustia intolerable con la necesidad aguda de alivio y que no debe ser confundido con la desesperanza. La disminución de la concentración y otras alteraciones cognitivas y el abuso de alcohol. Un síntoma que no puse en la lista es la desesperanza. La desesperanza es el síntoma más importante para el suicidio y significa que la persona ha perdido la confianza en que su situación mejorará o en que él puede hacer algo para mejorar su situación. La desesperanza está transversalmente presente en casi todas las personas suicidas. Otro síntoma que se asocia con mayor riesgo suicida es el aumento de la impulsividad. La impulsividad está relacionada con algunos cambios conductuales que predicen el acto suicida, como inicio o aumento del consumo de sustancias, deterioro del funcionamiento sociolaboral, conducta impulsiva y agresiva, ahí está puesta como tal, ¿no? La presencia de autolesiones sin finalidad suicida, las conductas de procura de medios suicidas, los ensayos suicidas, o sea, el paciente que se quiere pegar un balazo y que toma la pistola, que no tiene balas, y la mira y juega con ella y se la pone en la boca, eso es muy peligroso. Obviamente no se puede matar porque la pistola no está cargada, pero está ensayando y está desensibilizándose. Un rechazo abierto o encubierto al tratamiento. Arreglos póstumos, la persona ordena los papeles del seguro, le muestra las claves del banco a la señora, en fin. La preparación de notas de despedida, que sería una parte de los arreglos póstumos. Las comunicaciones de buenos deseos y agradecimiento, la solicitud de alta o intento de fuga en caso de que esté hospitalizado, un paciente que desaparece, se esconde o que prepara un viaje inexplicable y es más, se considera más grave cuando la persona tiene ideación e intención suicida y la escamotea, es decir, la oculta. En cuanto a las enfermedades médicas,
En general estamos hablando de enfermedades médicas crónicas, dolorosas, discapacitantes o desfigurantes. Están presentes en el 25% de los intentos de suicidio y acá están algunos cuadros que son más graves en términos de tener más riesgo de suicidio, como la depresión concomitante, la discapacidad percibida, no la discapacidad objetiva, sino la percibida por el paciente. Los cambios en la imagen corporal, personas que tienen historia de afrontamiento ineficiente al estrés, asociación con otros estresores y escaso apoyo social. En cuanto a qué enfermedad médica específicamente tiene más o menos riesgo de suicidio, eso no está claro. Sin embargo, las enfermedades que cumplen con las características que les indiqué provocan más problemas. En cuanto a los factores psicosociales, hay un factor que suele estar detrás de la mayoría de los intentos de suicidio en lo agudo, que es el evento vital negativo, que usualmente es un evento negativo de familia o de pareja, donde hay una pérdida de red de apoyo, o sea, no solamente me separo de mi familia o me separo de mi pareja, sino que además yo al separarme de ellos pierdo el apoyo social. Por ejemplo, me peleo con mi mamá terriblemente, pero además de pelear terriblemente con ella y de la lesión emocional que significa eso, también ahora no tengo dónde quedarme a vivir, porque tampoco me puedo ir a la casa de mi hermana, porque mi hermana también está enojada conmigo porque yo trato mal a mi mamá. ¿Ya? Algo parecido ocurre cuando las personas se divorcian repentinamente, en fin. Y además, precipitan el suicidio aquellos eventos que son percibidos como definitivos por la persona. Cuando hay esperanza de que se pueda recomponer la relación, es mucho más improbable que exista suicidio. Eh, Muy en relación con lo anterior, el bajo apoyo psicosocial percibido. Esto significa que el grupo de apoyo no existe, o la persona piensa que no existe, es un grupo de apoyo poco efectivo, que tal vez ya está agotado de apoyar a este paciente que, por ejemplo, tenga una suicidalidad crónica, o una historia de consumo de sustancias, o un cuadro psicótico muy grave y de difícil manejo. O hay familiares que derechamente no solo no se convierten en red, sino que se convierten en la principal causa de problemas del paciente. Grupos violentos, ansiógenos, excesivamente aglutinados, de los cuales es muy difícil salir. En otro orden de cosas, la exposición a suicidios aumenta el riesgo de suicidio. Los familiares supervivientes a una persona que se ha suicidado tienen 3 veces más riesgo de suicidio que en la población general, pero también se da el suicidio en racimos, en clústeres o por contagio. Esta situación no está comprendida, pero está bastante bien documentada en que cuando hay el suicidio de alguna personalidad que tiene un cierto nivel de influencia, alguna persona que ha sido más bien carismática en su comunidad o incluso a nivel mundial, eso precipita la aparición de suicidio y este evento, este efecto de, entre comillas, contagio está bastante bien documentado. En casi todos los países, incluyendo Chile, hay normativas respecto a cómo los medios de comunicación social deben comunicar la muerte por suicidio de alguien, eh, de manera que se respete la libertad de expresión, pero que no signifique idealizar la figura del suicida o la conducta suicida. Obviamente, la disponibilidad de medios letales es un asunto bien importante. En países donde la disponibilidad de armas es muy accesible, hay más suicidios por armas de fuego que en otras partes. Pero además, por ejemplo, hay que considerar que las crisis suicidas son muy breves. Entonces, si yo le pongo a los lugares de altura, por ejemplo, a las terrazas o a las pasarelas de las carreteras, la pasarela para peatones en las carreteras, le pongo protecciones que dificulten significativamente el saltar desde ese lugar, la persona puede subirse con la intención de hacerlo y al no resultarle va a buscar otro lugar, pero en el transcurso que camina o se mueve para poder llegar a ese otro lugar, la crisis suicida puede terminar y la persona salva su vida. Las personas que tienen historial de suicidio pueden sufrir discriminación social por la estigmatización que tienen la patología psiquiátrica en general y la suicidalidad en particular. El antecedente de trauma infantil. Cuando hablamos de trauma infantil, típicamente nos estamos refiriendo a abuso sexual, a violencia física y psicológica o a la pérdida de las figuras de apego primario a muy temprana edad. Generalmente, mientras más chico el niño, más grave. Antes de los 5 años es gravísimo. El abuso genera mayor riesgo de patología, perdón, no el abuso, el trauma infantil en particular, genera mayor riesgo de patología
peor pronóstico de las patologías en toda la psiquiatría, porque hay estrategias interpersonales más deficientes, hay hipersensibilidad a los efectos negativos. Entonces, es todo un problema. Dentro de los grupos de diversidad sexual, hay mayor tasa de suicidio que en la población general, pero esto no se sabe si está asociado a la diversidad o si está asociada a la estigmatización. Me refiero a que todavía en nuestro país, cuando es bastante, cuando yo fui adolescente o médico joven, la comunicación de la persona a sus familiares, por ejemplo, de que era gay, significaba un problema terrible, sino derechamente una golpiza y posterior expulsión del medio familiar. Hoy día esas situaciones afortunadamente ya no son tan comunes, sin embargo todavía se da, que es una situación muy compleja cuando alguien, entre comillas, sale del closet. En cuanto a factores genéticos y familiares, el suicidio y la conducta suicida tienen transmisión familiar independiente de la patología psiquiátrica. El hijo suicida tiene 2 a 3 veces, perdón, el hijo del suicida, perdón, tiene 2 a 3 veces más riesgos de suicidalidad, sobre todo si el que murió por suicidio era la madre. Y está el efecto adverso del trauma, la muerte por suicidio de uno de los padres en sí mismo ya es trauma infantil. Pero además está el aprendizaje por modelamiento. El suicidio es una alternativa posible. Y además están los factores genéticos usualmente asociados con un más bajo umbral compulsivo y mayor impulsivo, a un más bajo umbral emocional, no compulsivo, emocional, y a una mayor impulsividad. Un más bajo umbral emocional significa que emociones más intensas son gatilladas con estímulos menores que en la mayor parte de la gente. Finalmente, en cuanto a los factores cognitivos y de personalidad, estos son una problemática muy importante, muy compleja, pero yo hice un mini punteo como para que ustedes tengan alguna idea. eh, los factores cognitivos que tienen que ver con lo que las personas piensan, ¿no? Los contenidos más asociados a suicidio son la desesperanza, esto ya lo mencionábamos, la persona que ya ha perdido la convicción de que la situación mejorará y o de que puedo hacer algo para que la situación mejore. Además, las personas siempre tenemos razones para vivir y razones para morir. Ustedes podrían hacerse la pregunta, así honestamente, ¿qué razones para vivir tengo y qué razones para morir tengo? La respuesta a esa pregunta usualmente es una abrumadora superioridad de las razones para vivir versus las razones para morir. Sin embargo, si alguno de ustedes hace esa pregunta y considera que en la respuesta hay un cierto equilibrio entre razones para vivir y razones para morir, o incluso las razones para morir pueden ser más numerosas y o más poderosas que las razones para vivir, le recomiendo psicoterapia urgente. Eh, el hecho que nosotros seamos médicos no nos protege, sino que incluso en algunas investigaciones podría ser un factor de riesgo para el suicidio. Y nosotros, chiquillos, los necesitamos a todos ustedes. No puede faltar ninguno. El perfeccionismo es un rasgo, una forma de ser que es bastante bueno siempre que no sea mucho, ¿ya? Cuando el perfeccionismo es más o menos intenso, pero además no es un perfeccionismo interno que tiene que ver con la satisfacción del trabajo bien hecho o de cualquier tarea bien hecha, sino que es un perfeccionismo socialmente prescrito, o sea, yo lo voy a hacer bien por el qué dirán, para que me vean, ese tipo de cosas. eh, es un perfeccionismo que es inlograble y por lo tanto es mayor riesgo de suicidio. Finalmente, hay una cognición que tiene que ver con la percepción de apoyo social. Esto típico que la gente habla de que se sienten solos a pesar de estar rodeados de gente. Efectivamente, hay gente rodeados, pero la persona los percibe como negativos, como no apoyadores o como simplemente muy ocupados y que están haciendo sus cosas y que no van a tener tiempo ni ganas de constituirse en una red de apoyo efectiva para mí. La falta la baja percepción de apoyo social es un factor de riesgo social muy importante. En cuanto a la manera de procesar la información, lo que arriba veíamos es el contenido de las ideas, ¿ya? En cuanto a maneras de procesar la información, implica mayor riesgo de suicidio la rigidez cognitiva, es decir, el tipo que es porfiado, que piensa algo y lo piensa y lo piensa y lo piensa y es muy difícil que salga de ahí. El pensamiento dicotómico son las personas que
clasifican todo en muy bueno, muy malo, sin que existan intermedios. ¿Ya? Cuando la persona tiene una pobre técnica de resolución de problemas, es decir, cuando la persona cada vez que le pasa algo malo se apanica, no quiere resolverlo, no, esto no tiene solución, esto es lo más terrible que me ha pasado y por lo tanto no se solucionan los problemas y como siempre tenemos problemas, los problemas se empiezan a acumular y entonces son muy riesgosos. eh, la percepción que tengo yo mismo de que soy muy vulnerable a cualquier amenaza, es decir, yo pienso que yo soy un cristalito, que cualquier cosa me va a destruir, eso también es alto riesgo. El bajo umbral emocional, lo que les decía antes, ¿no es cierto? Que las personas estas personas tienden a pensar que, o sea, no es que tiendan a pensar, en estas personas se gatillan muy fácilmente las emociones. Con estímulos menores se gatillan emociones mucho más intensas que en la mayor parte de las personas. Y la impulsividad, que es esta ausencia de mediación cognitiva, es decir, la persona no es capaz de tener un proceso reflexivo antes de generar una acción y llega y actúa con, obviamente, una alta probabilidad de cometer errores y sumar problemas en vez de solucionar problemas. Hay algunos factores protectores del individuo, la salud física, la buena salud física y mental, creencias y actitudes respecto del suicidio, creencias y actitudes negativas sobre el suicidio, por supuesto, tener esperanza y tener buenas razones para vivir, percibir que hay apoyo disponible. Fíjense que algunas cosas son el contrario de lo que vimos antes, pero algunas que no. Por ejemplo, aceptar ayuda, aceptar tratamiento, la posibilidad de buscar ayuda terapéutica cuando hay dificultades emocionales es un factor protector contra el suicidio. Una vez que uno consultó, tener un compromiso con el plan terapéutico también. La flexibilidad cognitiva, que es el reverso de la rigidez cognitiva, implica que la persona tiene sus pensamientos y tiene su personalidad propia, su idea y todo, pero es capaz de cambiar su forma de pensar cuando ocurre un estímulo que lo indica como posible. Tener buenas habilidades de resolución de problemas y conflictos es muy importante. La tolerancia a la frustración, es decir, me pasa algo malo o no se cumple un deseo y yo digo, bueno, esta vez no se me dio, pero sigo adelante. La capacidad para postergar está muy relacionada con la frustración y tiene que ver con la capacidad para esperar, para esforzarse, para el todavía no. ¿Ya? La percepción de autoeficacia, la percepción de que en general yo puedo con la mayor parte de las cosas que se me ponen por delante, y si no puedo, tengo buenas habilidades de resolución de problemas y conflictos y voy a hacer cosas para tratar de hacer aparecer una solución, ¿ya? Que podría incluir la participación de mis amigos, por ejemplo, o de mi familia. La resiliencia, que es una capacidad muy global y muy general de superar situaciones adversas y difíciles. Tener un locus de control interno, que significa que la persona hace las cosas fundamentalmente por la gratificación interna y no mirando tanto el que dirán los demás. Tener una autoimagen estable y tener apertura a experiencias nuevas. Algunos factores protectores familiares y sociales, por ejemplo, el embarazo, el vivir con hijos, el sentido de responsabilidad por otros, el apoyo social percibido, de esto ya hablamos ya, tener oportunidades de participación, sentirse integrado socialmente, perteneciendo a una red o una malla, perteneciendo, entonces la integración social y la pertenencia están muy, muy relacionadas. Tener una familia apoyadora y protectora y tener amigos también que apoyen y que protejan. Eh, que existan recursos de ayuda y apoyo disponibles, que exista una red de atención de salud mental, por ejemplo, que existan teléfonos a los que llamar, que exista, en fin, ya que uno tenga un problema económico y la municipalidad esté ahí para apoyarlo con una cajita de mercadería, qué sé yo, y que por este mes no le cobren las cuentas, todas esas cosas son muy importantes para prevenir suicidio y prevenir patologías psiquiátricas en general. O sea, cuando dicen esta cuestión de que no es depresión, es capitalismo, eso en parte es. ¿Ya? Y el tener una alianza terapéutica fuerte es protector contra el suicidio. Algunos factores protectores ambientales, como ya mencionaba, el acceso a tratamientos en salud mental, tener conexiones y apoyo comunitario, tener acceso a ayudas sociales y tener restricción de acceso a medios suicidas.